Hola, ¿qué tal? A todas las personas que vayan a ver este video, me presento. En este caso yo soy Juan Ignacio Escobar, en el cual pues soy estudiante de la carrera médico y cirujano del Centro Universitario de San Marcos, de la Universidad de San Carlos de Guatemala. En este caso pues curso el quinto año de la carrera como tal y pues estoy en el bloque de la pediatría en una subdivisión de la neonatología. Hoy vamos a hablar sobre la neumonía neonatal, un tema sumamente importante, interesante, a la vez pues muy común en nuestros medios, tanto hablando de la parte de Guatemala como de Centroamérica, pues es causa inicial de síndrome de dificultad respiratoria como tal, y también pues saber las causas iniciales como a la vez el tratamiento, el abordaje que podemos utilizar durante pues una patología de esta índole. Hablando un poco sobre la neonatología, hablamos que el pulmón constituye el lugar más común de asentamiento de microorganismos. Estos a su vez pueden causarnos lo que es una alteración multiorgánica, pues causado por una sepsis, eh, en este caso por un shock séptico, hablando por una alteración de microorganismos. A la vez también esto está dado porque normalmente hay una incidencia mayor de morbilidad, que en el cual pues se estima que un total de 500,000 niños en nuestro país están asociados a muertes neonatales. Entonces, hablando un poquito sobre ya la clasificación como tal de la neumonía, sabiendo de que cuando en este caso nuestro paciente es menor a 7 días de vida, hablamos de que es una neumonía de inicio precoz. Y cuando tenemos a un pacientito en el cual pues ha presentado una neumonía después de 7 días de, de nacido, hablamos de que es una neumonía de inicio tardío. Vamos a ir hablando un poco cómo es la patogenia y cómo se van dando los microorganismos, en el cual pues cómo se van dando los mecanismos de infección. Hay unas causas que son poco comunes, hablando un poco sobre, en este caso, la causa transplacentaria. Esto pues está dado por gérmenes que están desde la circulación materna. Pues se han visto casos completamente disminuidos en los cuales pues es poco probable encontrar un tipo de neumonía, pero aún puede estar presente en uno de 10,000 casos. Normalmente esto se da por una infiltración difusa de células polimorfonucleares y microorganismos infectantes, que estos llegan y se alojan normalmente en los alvéolos de los pulmones neonatales. Normalmente también está dado por una cantidad de restos de bacterias en el líquido amniótico, y como última posibilidad también está una inhalación de líquido amniótico, que abarcamos los tres puntos que presentamos acá, en el cual pues una parte de la alteración transplacentaria es de que normalmente la placenta tiene un mecanismo de defensa en el cual pues no permite en su totalidad el paso de estos microorganismos, más sin embargo, como causa inicial se puede dar. La aspiración de líquido amniótico infectado es parte normal cuando pues hay un microorganismo alojado a nivel de intraútero, y este pues a su vez es deglutido o inhalado por el neonato en este caso a la hora de nacer. También puede haber un mecanismo de infección ya un poco más común, que es asociado a la comunidad. Normalmente pues inicia de manera lenta, de un estadio tardío, en el cual pues nuestro paciente puede estar en casa, los padres o madre, que en este caso es la encargada como tal, lo acerca a más personas de alrededor, y pues por ahí puede ser la forma en que se puede contaminar. También la manera nosocomial, que es otra causa intrahospitalaria. Esto pues es mucho más común en el sentido de que algún tipo de descuido en en el tratamiento del material médico, como a la vez en el tratamiento de alguna mala praxis, como
por error humano como tal, en el cual pues quizá no se utilizaron los guantes estériles, quizá no hubo una buena limpieza a la hora de utilizar un tubo endotraqueal, o en el peor de los casos pues algún tipo de aguja o jeringa que se haya utilizado o en la cual pues ya estaba destapada como tal y se utilizó, ¿verdad? Y por último la vía hematógena, en la cual pues esto está asociado a otro foco de infección en el cual pues cursa a una septicemia, que esta vía de diseminación es mucho más rápida porque hablamos ya a nivel del torrente sanguíneo completo. ¿Qué cambios patológicos vamos a encontrar? Pues si es una neumonía de origen bacteriano, podemos encontrar una inflamación pleural. Esto está asociado a pues la cantidad de la cascada inflamatoria por la reacción de defensa de nuestro mismo cuerpo al detectar un microorganismo en esta zona. También una inflamación de tejido broncopulmonar que está asociado también a la cascada inflamatoria. Esto también puede formar lo que es un broncoespasmo. Nos va a dar una clínica característica de sibilancias como tal. Y también va a haber obstrucción de la vía aérea por inflamación de este tejido. Y exudado leucocitario en los alvéolos, en los cuales pues nos da acumulación de líquido, por ende disfunción de los alvéolos, menor recambio de oxígeno a dióxido de carbono a oxígeno o viceversa, en la cual pues vamos a encontrar esa alteración ácido base y va a ser característico de una insuficiencia respiratoria. Por último, puede ser de causa viral. Esta causa viral puede estar asociado a una neumonía intersticial por cualquier tipo de virus que vamos a ir hablando más adelante. ¿Qué otros factores de riesgo hay? Bueno, cuando hablamos de una neumonía temprana, los factores de riesgo más comunes, primero hablamos de la prematurez, que en este caso es la causa inicial. En este caso, no hay una madurez pulmonar como tal, no hay una madurez inmunitaria, por ende es mucho más propenso a que nuestros pacientes prematuros tengan más indicio a una neumonía temprana. También peso al nacer. Este bajo peso al nacer es característico de una desnutrición como tal, por ende es otro factor de riesgo. También hablamos sobre una ruptura de membranas temprana, en la cual pues nuestro paciente puede estar pretérmino y esto induce el trabajo de parto y por ende nos induce a una prematurez como tal. Puede haber una fiebre gestacional, que esta fiebre gestacional no es más que un aviso en el cual hay una infección como tal, y esta infección puede estar causada por un Streptococcus hemolítico beta, en el cual está alojado a nivel uterino y por ende pues ya podemos encontrar desde el inicio, tanto como antes de nacer o inmediatamente después de nacer, en el cual pues hablamos de una neumonía temprana. Una neumonía tardía también puede estar causada por bajo peso al nacer, por prematurez, pero también por ventilación mecánica e invasiva o una alteración, en este caso de la vía aérea, en el cual pues puede haber eh, una malformación como tal de esta, hay una obstrucción y por ende hay pacientes que también tienen problemas a la hora de deglutir, algún problema asociado a la deglución, en el cual pues paciente puede broncoaspirar o a la hora de amamantar al bebé como tal, pueden aspirar la leche, que es parte de la lactancia materna, y por ende puede darnos una neumonía, en este caso por aspiración. Bueno, como es la etiología bacteriana, en este caso hablamos que la causa inicial puede ser un Streptococcus agalactiae, en la cual pues esta está asociada por una infección en el tracto genital. Normalmente esta está adquirida a la hora del pasar por el canal del parto, en la cual pues hay una incidencia de 0.1 a 0.4% de los recién nacidos. Esto puede asociarse también o evolucionar a una sepsis, ¿verdad? Normalmente en nuestro medio no se ha visto este tipo de patógeno en una infección bacteriana
o una neumonía como tal causal, ¿verdad? Acá podemos observar la forma de transmisión en la cual pues la bacteria está directamente a nivel del canal vaginal. El bebé pasa por esta zona en la cual pues vemos el estadio C, que puede ser absorbido por parte de la boca, nariz como tal, y este se va a alojar directamente en los pulmones, también de forma intracerebral. Acá observamos una radiografía de tórax con proyección anteroposterior, en la cual podemos ver lo que es opacidades intersticiales a nivel de ambos campos pulmonares, consolidados como tal también, en la cual pues nos da indicio de lo que es una pues neumonía como tal. ¿Cuáles son las causas más comunes en neonatos? Pues normalmente, si hablamos de un neonato que va a nacer por vía de parto eutóxico simple, hablamos que la causa inicial o más común es el Escherichia coli, que es el patógeno más concentrado a nivel de lo que es la mucosa vaginal de la madre. La segunda causa puede ser Streptococcus aureus, que sabemos que está asociada a un 30-40% de las infecciones. Y Klebsiella pneumoniae, que es otra de las causas que más que todo por indicio nosocomial, que esto se va asociado a una pues mala higiene de los materiales que se puedan utilizar intrahospitalarios o algún descuido con el uso de los mismos. Y Pseudomonas aeruginosa es otra causa común a nivel neonatal, pero va más asociado a la edad preescolar, que tiene pues niños hablando de 4 años a 10 años. Vamos a hablar sobre la clínica. En este caso la parte de la clínica es sumamente importante para saber qué síntomas vamos a tener y vamos a encontrar en nuestros pacientes. Esto pues debido a la inmadurez inmunitaria del neonato que habíamos hablado al inicio, es más fácil que las bacterias puedan replicarse, a la vez crear un cuadro infeccioso mucho más rápido. Pues la causa principal en este caso de una neumonía en la cual no es tratada a tiempo es una sepsis creando un shock séptico, y esto va a crear una deficiencia o alteración multiorgánica. Esto, pues como lo mencioné, asociado a que hay una disminución inmunitaria, ya que pues aún no hay madurez como tal del sistema inmunitario. Segunda clínica, o bueno, en este caso que vamos a encontrar en un paciente, vamos a encontrar taquipnea. Esa necesidad por hacer el intercambio gaseoso aumenta la respuesta en nuestro centro respiratorio, por ende aumenta el volumen respiratorio y también la cantidad de respiraciones por minuto. Vemos un aumento en el esfuerzo respiratorio, esto asociado a la asfixia que se está generando por la falta de oxígeno, que se asocia a la alteración alveolar pulmonar. Encontraremos cianosis, que es común. Normalmente la cianosis, la primera parte donde se va a encontrar esta va a ser en los dedos de las manos, van a encontrar en los pies como tal, y a nivel oral o en el cielo de la boca hablamos ya de una cianosis de tipo central, en la cual pues ya vemos una alteración del intercambio oxígeno, dióxido de carbono muy alterada, y por ende pues ya miramos este tipo de coloración. Va a haber inestabilidad hemodinámica, en la cual pues va a estar manifestado en la frecuencia cardíaca, en la presión arterial como tal. Va a haber una alteración en la temperatura de nuestro paciente. Esta temperatura normalmente en un paciente que tiene una neumonía como tal encontraremos una hipotermia, por ende es sumamente importante tener una cuna radiante para tener el control de la temperatura, que eso lo vamos a ir hablando más adelante. Y pues encontraremos presencia de ruidos patológicos. ¿Qué tipo de ruidos? Normalmente los estertores, como lo mencioné a un inicio, y estos estertores normalmente se dan cuando hay una acumulación de aire en espacios aéreos cerrados. Esto va asociado, por ejemplo, a un neumotórax como tal. También podemos encontrar lo que es un roncus, que es un ruido que aparece normalmente en las grandes vías aéreas cuando hay un tipo de obstrucción. También encontramos estridores, esto asociado por una obstrucción del flujo aéreo a nivel de la tráquea, causado ya sea por líquido
o por algún tipo de acumulación de mucosidad como tal. Y las sibilancias, que en este caso están asociados a nivel de los bronquios como tal, por una estrechez de las mismas, y por ende esto crea un silbido que da el nombre de sibilancias. ¿Qué complicaciones podemos encontrar? Bueno, las complicaciones que nos lleva un neumotórax, en este caso lo primero, de una neumonía neonatal, va a ser un neumotórax. El neumotórax va a estar asociado normalmente en este caso, una alteración o esfuerzo respiratorio. Esto puede hacer un colapso pulmonar porque nuestros neonatos no tienen todavía la capacidad de la madurez pulmonar asociada. Entonces, por ende, puede haber atelectasias pulmonares y esto nos va a causar un neumotórax. Va a haber insuficiencia cardíaca asociado a la falta de oxígeno como tal. Hay sobreesfuerzo cardíaco para compensar esa necesidad de oxígeno, y por ende pues hay alteraciones, que en este caso taquicardia normalmente marcada, y puede haber una insuficiencia cardíaca. Otra complicación que nos puede dar una neumonía neonatal es una hipertensión pulmonar. Esto asociado al, al sobreesfuerzo que el corazón va a generar, y sobre eso va a aumentar la presión intrapulmonar, y por ende va a haber regurgitación sanguínea, y esto va a generar en este caso muchas alteraciones cardíacas que nos puede llevar a un shock cardiogénico como tal. Y pues en este caso una complicación también puede ser el aumento en exceso del oxígeno, cuando no se tiene un control adecuado, cuando no se tiene una monitorización adecuada a la hora de tener a un paciente conectado al oxígeno como tal. Podemos crear aumento de las especies reactivas de oxígeno. Esto a su vez crea estrés celular, y por ende puede haber pues alteración metabólica. Y por último, los cambios en el patrón respiratorio. Esto normalmente asociado a la necesidad de oxígeno que necesita el cuerpo para compensar esa necesidad que nuestro mismo cuerpo tiene. ¿Qué diagnóstico radiológico? En este caso, pues vamos a observar si hay una consolidación pulmonar. Normalmente esto nos va a indicar que el alveolo está lleno de una sustancia, ya sea sangre o una sustancia parecida a la del agua, ¿verdad? Es importante diferenciar, de ser posible, si esta consolidación corresponde a una neumonía, un edema, o una hemorragia, o un empiema. Normalmente, a la hora de diferenciar, también va asociada a la clínica que tenga nuestro paciente. Normalmente podemos encontrar una placa de tórax similar, pero la mejor manera de diferenciarlo es con la clínica. Si es una infección de forma intrauterina, esta suele ser de tipo difusa. La imagen puede ser homogénea, puede estar asociada con frecuencia a una hiperinsuflación pulmonar. Por último, pues si es una infección de tipo postnatal, o sea, después del nacimiento, esta puede estar asociada a un tipo bronconeumónico difuso, puede estar parchado. Algunos también le llaman en vidrio expulido, que es normal encontrar cuando hay un tipo de neumonía bacteriana en este tipo de pacientes. También hay parte del diagnóstico microbiológico. Esto es sumamente importante para tomar conducta, el tratamiento, y si vamos bien o no a la hora de iniciar la antibiótico-terapia empírica. Lo primero que realizamos es un hemocultivo. También hacemos una punción lumbar, en la cual pues va asociado a observar el líquido cefalorraquídeo, urocultivo, y pues a la vez eh, la hematología completa como tal. Muchos se preguntarán, y bueno, ¿en qué sentido tiene hacer un hemocultivo? ¿Cuánto tiempo voy a tardar en esperar el resultado? A la vez también del urocultivo, ¿y por qué voy a hacer una punción lumbar si no tiene nada que ver con una neumonía? Pues normalmente algunos de los diagnósticos diferenciales de una meningitis como tal, si es de tipo bacteriano o viral, también va asociada a un evento pseudogripal y también una alteración pulmonar, porque la vía por la cual entran las bacterias para los pulmones también es la misma vía por la cual entra una bacteria a nivel cerebral por alteración meningia. Entonces también es importante descartar si están las posibilidades. No es sumamente importante, pero sí
es aconsejable realizarlo. Lo más importante acá es el hemocultivo y el urocultivo, y así también saber el germen causal de esta enfermedad. Las técnicas serológicas, normalmente también utilizamos el panel viral, y pues que el panel viral no es más que el torch. ¿Y por qué? Para saber el tipo en este caso, si miramos que una bacteria sale negativa y no hay como tal un patógeno bacteriano, pues la causa principal puede ser una, una causa viral. Y así saber el tipo de virus como tal, ¿verdad? El torch no es más que T de toxoplasmosis, en este caso R de rubiola, C de citomegalovirus, H de herpes virus como tal, y O de virus sincitial respiratorio como tal. Esto es sumamente importante para poder descartar también si puede ser una causa viral. Las técnicas de aglutinación de látex sumamente importantes para poder realizar un antígeno de polisacárido del Streptococcus B. Un diagnóstico diferencial radiológico puede ser una enfermedad de membrana hialina, en la cual pues tenemos acá una radiografía de tórax, en la cual observamos una alteración en el campo pulmonar izquierdo. Normalmente aquí miramos esa alteración de la membrana hialina. Y si pues regresamos a las diapositivas anteriores, podemos observar que, que es muy similar, pero la clínica es la clave para poder determinar el tipo de patología que tiene nuestro paciente. También se recomienda la profilaxis. Esta profilaxis pues fue implementada desde el 2017, en el cual vieron que había mucha efectividad. Pues no es más que a la aplicación de ampicilina o penicilina 4 horas antes del parto. Este efecto pues mejora aplicándose 2 veces, en la cual pues se repite la dosis, y esto va a evitar una sepsis o neumonía como tal causada por Streptococcus del grupo B. Normalmente en nuestro medio pues no se realiza, pero es sumamente importante. Bueno, el manejo de soporte. Este manejo de soporte no es más que mantener a nuestro paciente con sus signos vitales en los rangos normales mientras inicia lo que es la antibiótico-terapia empírica, o esperar el hemocultivo o el urocultivo para saber ya más específico el tipo de germen que causa nuestra afectación en nuestro pacientito. Normalmente, pues el ambiente térmico neutral, este es sumamente importante porque sabemos que una de las causas que produce la neumonía neonatal es la hipotermia. Entonces acá es importante tener la temperatura normal, ya sea con una cuna radiante o utilizar pues una lámpara para mantener la temperatura. A la vez mantener adecuada oxigenación y perfusión, sumamente importante. No es lo mismo en este caso tener a un pacientito con la cantidad que necesita de oxigenación y de perfusión, porque así tenemos un adecuado control del equilibrio ácido-base para poder determinar eh, el futuro y a la vez mantener sus signos vitales en rango. Esta oxigenación va asociado a la cantidad de demanda que necesita el paciente, y la perfusión va asociado si puede utilizarse CPAP o se va a utilizar una intubación endotraqueal. También es importante la prevención de la hipoglucemia y acidosis metabólica. Lo que mencionaba anteriormente, pues esta hipoglucemia, normalmente los neonatos son impropensos a hipoglucemiarse rápidamente. Para poder, en este caso, tener un control, hay que hacer glucometrías constantes, y a la vez, si hay una disminución de glucosa como tal, pues la podemos eh, reponer con solución dextrosa al 10% en base al peso y la cantidad y necesidad que tenga nuestro paciente. Si hay una acidosis metabólica, hay que ver la función renal, ver la cantidad de exceso de base, como a la vez el bicarbonato, que va asociado a una gasometría arterial para poder saber la causa inicial y reponer eso. Mantener un estadio electrolítico en sus rangos normales, esto es sumamente importante. No sobrepasar para no crear un edema, una sobrecarga de líquido, y tampoco la cantidad disminuida, porque esto disminuye lo que es el volumen sanguíneo y por ende podemos caer a un shock. Si estas 4 situaciones que vemos en esta pirámide no están cumpliéndose, lo más seguro es que nuestro paciente entre en shock.
y pues ya revertir un efecto más la patología que nuestro paciente va a presentar es sumamente complicado. Entonces es sumamente clave estos cuatro ítems para evitar que nuestro paciente caiga en un shock séptico. Bueno, ¿cuál es la terapia inicial empírica? Normalmente utilizamos ampicilina. Esto va asociado eh, al tipo de bacteria que podemos cubrir con este tipo de ampicilina, de fármaco antibiótico, en la cual pues la dosis puede ser de 25 a 50 miligramos kilodosis. Normalmente hablamos que si es menor a 29 semanas, si es pre o postnatal, la dosis va de 12 a 8 horas a cada 8 horas. Si este tiene de 30 a 36 semanas de nacido, pues la dosis va asociada a 14 días y a la vez se dosifica de 12 a cada 8 horas. Si este tiene de 37 a 44 semanas de nacido, normalmente pues la dosis va asociada a 7 días y va de 12 a 8 horas, a cada 8 horas, puede ser los dos tipos. Y si es mayor de 45 semanas, pues todo lo que el paciente necesite, o sea, lo necesario, y la intervalo va cada 6 horas. Utilizamos gentamicina también, la dosis es 5 miligramos por kilogramo dosis, en el cual pues se puede extender hasta 36 horas. Y acá podemos observar esta tabla en la cual pues se puede dosificar cada 48 horas, cada 36 horas o cada 24 horas como tal, según el peso, según la edad gestacional o la edad que tenga nuestro paciente. Si en este caso encontramos una neumonía de origen nosocomial, ya sabemos el tipo de causa inicial, podemos utilizar una combinación de vancomicina más gentamicina. La vancomicina, pues a dosis de 10 a 15 miligramos kilodosis intravenoso, y esto va asociado eh, o dosificado de 6 a 18, de 6 a cada 18 horas. Normalmente, de confirmarse el cultivo, puede emplearse el tratamiento de 10 a 14 días en todos los tipos de fármacos. Si regresamos a la diapositiva anterior, sabemos que la terapia inicial va a ser ampicilina, gentamicina más vancomicina para un tipo de neumonía nosocomial. El cultivo, vamos a utilizar otro tipo de fármaco ya más específico para este tipo de patología como tal. Vemos si hay bacterias gram positivas. Utilizamos normalmente, hablando ya de este tipo de fármacos, utilizamos meropenem. El meropenem es ideal para evitar la replicación y sobre todo el aumento de la afección patológica por Pseudomonas, Klebsiella y Enterobacter. Si hablamos de Staphylococcus aureus, utilizamos nafcilina. También podemos utilizar vancomicina. Si está dado por tricomatis como tal, utilizamos acitromicina. Esta es la bibliografía que utilicé para poder saber un poco más sobre la neumonía neonatal, en el cual, pues, si desean investigarlo, aquí les dejo el link. Y por último, pues muchísimas gracias por la atención y espero pueda servirles. Desde ya, muchas gracias.